Sean bienvenidos una vez más a Lighthouse Studios, acompañándome en este día. Carmen, ¿cómo estás? Feliz una vez más de estar aquí con ustedes para poderles brindar un poco de información bíblica, pero práctica. Y el pastor, ¿cómo está usted el día de hoy? Julián, Carmen, también feliz de estar con nuestra audiencia y bueno, orándole al Señor para que juntos pongamos un ladrillito más en la construcción de nuestra experiencia con Dios y en la edificación de nuestra vida para el cielo. Amén, pastor, muchísimas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos, ¿no? Entonces, lección número 10. ¿Cómo corre el tiempo? Bastante rápido, se nos están yendo los días. Así es, y bueno, lección 10 sobre quiénes ha llegado el fin. Yo creo que el título es fuerte. Sobre advertencias. Ha llegado el fin. Bueno, cuando uno habla de la palabra fin, ¿a qué nos referimos? A que hasta ahí llegar. No hay más. Llegamos al No hay más. llegadero. Ya. Y el tiempo no será más. Ya no La más. meta. Hasta ahí llega. Es el último paso, ¿no? Fíjense que durante mi tiempo en la iglesia siempre he escuchado estas dos palabras juntas. Verdad presente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de también escucharlas. Y al principio siempre me generó curiosidad, o sea, ¿cómo es la verdad presente? Pastor. Sí, pero por supuesto, bíblicamente la verdad es una persona. Ajá. Eso es importantísimo, porque estamos en el contexto bíblico y no podemos salir de allí. Bíblicamente la verdad es una persona. Y esa verdad es Cristo. Y nos lo dice en la Biblia, soy la verdad La vida. Y la vida. La vida. Entonces la pregunta es, Cristo en el presente, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Uh-huh. Eso enfatizaría para nuestro tiempo la verdad presente. Por ejemplo, la verdad presente en tiempos de José, María y un pueblo de Israel esclavizado por Roma. La verdad presente fue justamente la aparición de Jesucristo venido el cumplimiento del tiempo. Amén. Esa era la verdad presente para ese momento. ¿Me hago entender? Uh-huh. Ahora, para nuestros días, ¿cuál es la verdad presente? Bueno, el Señor Jesucristo está intercediendo, abogando, ilustrando, educando o pretendiendo hacerlo a través de sus recursos humanos como Lighthouse Studio. Amén. Y este equipo de trabajo que estamos acá empeñados en compartir este evangelio con ustedes, para que entonces nosotros, apercibidos de la verdad presente, hagamos preparativos. ¿Por qué? Porque Jesucristo se encuentra intercediendo por la raza humana delante del Padre. Y nosotros, cuando digo la raza humana, me estoy refiriendo a aquel ser humano que reconoce que necesita de Jesús, reconoce sus pecados, los presenta arrepentido delante del Señor, pues sintió pena por ellos y toma la decisión de apartarse y por lo tanto es convertido por el poder del Espíritu Santo, tomando una figura para dejar de ser Saulo y terminar siendo el famoso apóstol Pablo. La obra preciosa y poderosa de transformación que obra el Espíritu de Dios en la vida de las personas. Así que la verdad presente para nuestro tiempo es que Cristo está a las puertas. Amén. Carmen. No, iba a decir, pero hemos escuchado mucho eso, precisamente de que Jesús va a volver. Y muchas personas se preguntarán, lo que tú decías, ¿qué está haciendo mientras tanto? ¿Está de vacaciones Jesús? Uy, no, eso está fuerte. ¿Cómo vamos a decir eso? No, está 7, ¿cómo es? ¿Cómo 24/7. 24/7. Él está siempre atento, pendiente, intercediendo, trabajando, atento, porque si algo él anhela es la salvación del ser humano, deberíamos nosotros realmente sentir constricción al enterarnos de esto y honrar lo que el Señor hace, porque solamente porque nos ama está haciendo todo lo que hace. Seamos recíprocos con Él. ¿Cómo no amar a alguien que me ama tanto? Que ha dado todo por nosotros y lo sigue dando. Y lo sigue dando. Es que es interesante cómo lo que nos ha explicado el pastor aquí, cómo nuestra verdad presente ha trabajado, trabaja y trabajará hasta lo que hablamos un momento, hasta el fin.
y cómo Él de alguna manera nos ha dado digamos, este hermoso mensaje a través de los diferentes libros, a través de las diferentes historias que este mundo ha pasado. Y bueno, ahorita vamos a empezar a hablar de las historias, pero quiero enfatizar aquí en la parte de cómo va a ser ese juzgamiento, ¿cierto? ¿Cómo vamos a entrar allí? ¿Cómo podemos ver nosotros a Dios, a Jesús, al momento de juzgar? Y hemos escuchado también esta palabra, la ira. Wow. Pero yo creo que tenemos que entender que no es una ira humana. Si yo hablo de la ira humana, ¿cómo vemos nosotros la ira humana? Como algo negativo, ¿cierto? Sí. Claro. Perdemos los estribos Perdemos, incluso, exacto, ¿sí? sin Total. límites, podemos Sí. hacer mucho Nos daño. excedemos, exactamente. Y es aquí donde tenemos que empezar a darle forma a que la ira de Dios no es como la ira humana. Pero también hay que entender el amor de Dios primero. Ok, Y bueno, también vemos que el amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, porque total. amar al enemigo. ¿Cuánto nos Una cuesta tarea a bien nosotros difícil. amar a alguien que nos ha hecho daño o a alguien que no conoces? Que eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero vemos a alguien en la calle con una necesidad y no Nos lo vi. hacemos la vista gorda, sí. Nos cuesta. Entonces debemos entender que el amor de Dios es la misericordia de Dios y en este caso la ira de Dios no se parece a nuestros sentimientos. Así es. Ya, entonces el tópico que estamos introduciendo, obviamente todo debe estar sujeto al carácter de Dios y al concepto bíblico de Dios, y Dios es amor. Amén. Teniendo eso en cuenta, nada de lo que se presente Ujú. debe ser visto como un proceder de Dios que genere en nosotros aversión. Ok. La ira de Dios. Ujú. La ira de Dios, bíblicamente hablando, es el pronunciamiento divino frente a la maldad humana que ya no tiene reparo. Y vamos a encontrar algunos episodios relacionados con esto, ¿cierto? Así Sí. es. Entonces, esa ira de Dios es simplemente la presencia del Señor trayendo justicia. Si hiciste bien las cosas porque me amas, estás feliz de que suceda, de que se te presente Ujú. el momento de estar en la presencia del Señor para ser enjuiciado. El que nada debe, Nada teme. teme. nada teme, Total. ¿cierto? Pero si yo no he hecho lo que debía hacer, porque la Escritura también menciona que el que sabe hacer lo bueno Ujú. y no lo hace, le es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Muerte. Entonces, si yo no he hecho lo que sé que debo hacer, o si he deliberadamente rechazado la experiencia de la salvación y se presenta el Señor, obviamente mi reacción va a ser una reacción totalmente contraria a la del grupo antes descrito. Voy a estar lleno de pánico. De hecho, entonces, nosotros encontramos en Apocalipsis el capítulo número 6, versículo 12 al 17, cuando se abre el sexto sello, a un grupo de personas que justamente han obrado de esa manera, diciéndole a las peñas y a los montes que caigan sobre ellos y los escondan de la presencia del que viene. Oye, pero el que viene te hace reaccionar. Espero que no sea tu caso ni el mío. O hace más bien reaccionar a los que no lo amaron y lo rechazaron de esa forma. Porque luego en el mismo pedacito del sexto sello hay una gran pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? En pie. Y esa pregunta la deberíamos nosotros responder. ¿Será que hay alguien que se pueda mantener en pie? Pero por supuesto que sí. Están los famosos 144,000 que describen a los hombres y a las mujeres, a los jóvenes y a los niños que han echado su suerte con el Señor. Y entonces cuando Él viene por segunda vez, simplemente ellos son los que se pueden mantener en pie y más bien dicen, este es nuestro Dios, pero si nosotros lo conocemos. Como insiste Carmen durante todas nuestras presentaciones, a mí me gusta mucho ese tenor, relación. Se han relacionado con Él, este es mi Dios, yo lo conozco, Claro. Él habla así, esa voz es inconfundible. Entonces, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Y Él nos dará la salvación. Pero bueno, familia,
Entonces, Julián y Carmen, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24 nos ubica en una situación en la que esta franca conversación nos va a permitir colaborar con la audiencia, y es que, hombre, la generación de hoy es vista en ese episodio de Mateo 24 como en los días de Noé. Que es la historia que tenemos que introducir en este Vamos momento entonces para con que eso. le empecemos a guiar a nuestra audiencia y a nuestro entender también del porqué de las cosas que van a suceder, que están sucediendo y que van a darnos nos van a llevar a ese punto final, ¿no? Ujú. Y es, ¿cómo eran los días de Noé? Y hablemoslo a francalito. Sin filtros. Sin filtro, exactamente. Porque es que, fíjense que nosotros muchas veces nos gusta como volver todo suave. O adornarlo mucho. No, Sí, vamos a tenemos que hablar ser, tal cual. tenemos que ser directos. ¿Qué ¿Cómo hizo eran Noé? los días de Noé? ¿Qué tarea tenía Noé? Es que empecemos por allí. Cuando Dios habla con Noé y le dice, tienes que construir un arca. Yo lo hablaba aquí con un amigo. Dice, es que Dios no le pidió que hiciera una lanchita. No, no, no. Dios no le pidió algo sencillo que yo lo voy a hacer en un par de días. Dios le dijo, constrúyeme. Y le dio tremendas especificaciones. No, y quiero dejar algo claro. Algo que posiblemente, no posiblemente, nadie en su mente hubiese podido crear este monstruo de Esa embarcación. Y no solamente con la idea que para esa época iba a caer agua de arriba para abajo. Cuando se suponía no que llovía como era sobre el la agua, tierra. era de abajo para arriba. Es decir, fíjense cómo empieza la idea aquí de que construyeme un arca. Él dice, ok, voy a construir un arca. Puede que la idea sea lógica, pero ahora que le digan, no, es que va a caer agua del cielo. Cuando Cuando no eso no era. caía. Sí. No, y dile a la gente. Y la sí. gente creer o no creer. Que el ¿Qué va a mundo iba a ser? ser Ujú. destruido. Bueno, aquí hay dos cositas que a mí me gustaría hilar. La primera de ellas es que no hace nada el Señor nuestro Dios, Amós 3:7, Ujú. sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Amén. Ujú. Lo que necesitamos conocer, las advertencias de parte de Dios, el Señor nos las oculta. Una embarcación. Lo primero que Dios dice con ese gesto es, hay un medio de salvación. Así es. Porque Lucas 19:10, el proyecto de Dios, la salvación del ser humano. Ujú. Hablando de la persona de Cristo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. No dice vino a perder, Exacto. sino buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, lo primero que Dios hace es decir, hay un medio de salvación. Ujú. Traducido en una embarcación, que aunque no es una lanchita, no ha habido después de ese tiempo un fenómeno físico tan impresionante como ese. Así es. Ujú. Sí, hemos tenido tsunamis, Mm, hemos tenido, qué sé yo, el mar se ha salido de su límite, mm. pero no se ha repetido un episodio como este. De hecho, Dios dijo que no se repetiría de esta magnitud jamás. Y se ha cumplido. Y se ha cumplido. Y se cumplirá porque Dios lo dijo. Así Claro. es. Pero aún así, entonces, esa embarcación, por buena por bien diseñada que estaba, porque era de diseño divino, y Ujú. Noé se ciñó a eso, aún así, en medio de un planeta convulsionado por un diluvio, como se Ujú. describe en la Biblia, no tenía una capacidad de aguante como creo que se debería. Es que la mano de Jehová la sostenía. Y eso es importantísimo. La tabla de salvación siempre es Dios a través de medios. Así es. Dios usa medios, ¿está bien? Este medio era la embarcación. La embarcación. No era tal vez lo mejor que había, o si la comparamos con el Titanic, yo creo que no hay punto de comparación. La tecnología del Titanic la sobrepasaría, No, total. pero el Titanic se hundió. Mientras que la El embarcación arca aquella no. no. Se mantuvo. Se mantuvo Ok. y cumplió el objetivo. Cumplió el objetivo. Ahora, ¿por qué Dios le dice al mundo a través de Noé, hay un medio de salvación? Dice la Biblia en Génesis el capítulo 6, que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Wow. Dice el texto,
Dice, el corazón y los pensamientos de ellos continuamente inclinados al mal. Al mal. Se casaban y se daban en casamiento y Dios no era tenido en cuenta para nada. Las pasiones del ser humano estaban desbordadas, sin control, no había temperancia, o sea, era definitivamente un caos, moral, espiritual, perdición social, total. una perdición total. Entonces le dolió a Dios la condición del hombre y Dios dijo, va a morir todo ser viviente, pero hay una tabla de salvación. Y eso es lo que hay que enfatizar, de lo grande que es Dios. Hay una tabla de salvación, es Dios mismo a través de un mensaje que duró, ¿cuántos años, Carmen? 120 años. Y no, lo más increíble es que en ese momento hubo esa tabla de salvación, pero hoy en día, pastor, también la tenemos. Bendito sea el Señor. Y tenemos una gran diferencia si comparamos la época de Noé para dar ese testimonio, esa prédica. No habían las herramientas que hay hoy. No estaba The Lighthouse Studio. Así que ahora no hay excusa para que digas, no sabía que esto va a pasar. Entonces, en ese momento, si la gente no se salvó y si ahora no nos salvamos, es por decisión propia. Sí, Señor. Es que fijémonos que tú has tocado un punto álgido aquí. Es que para esa época el dar un mensaje tomaba tiempo. Porque... O sea, ir de lugar en lugar, de pronto, de, no sé, de pueblo en pueblo, aldea a aldea, tomaba tiempo. Hoy, es que es curioso, lo escuché, la practicidad, estamos a la distancia de un clic. De un clic nada más, impresionante. Es decir, que hoy en día nosotros accedemos a información, contenidos, cualquier cantidad de cosas al clic. Entonces, lo que tú dices, no estamos exentos a decir, que yo no sabía. Es que eso a mí nadie me lo contó. ¿Cuánto de todo esto? Es que yo lo pongo de esta manera. Esta historia me la contaron en el colegio. Esta historia hace parte del colegio. No conozco ninguna casa donde no haya una Biblia. Quizás no las personas no se han convertido, quizás no la leen, pero en toda casa por lo general hay una Biblia. Un testigo silencioso allí. Sí. Quizás la ponen encima de una mesa y está llena de polvo, pero existe. ¿No? Y quiere algo más curioso, vaya a un hotel y abra una mesita de noche o abra una mesa, o lo que haya ahí, ¿qué va a encontrar usted? Una Biblia. Es decir, que donde quiera que podamos ir, vamos a encontrarla, ¿cierto? Sí, señor. Creo que entonces, como ustedes están mencionándolo y coincido, Dios ha hecho lo que tiene que hacer para que nosotros justamente tengamos esta bendición. Y nos está impactando con su mensaje. Hay algo que ha caracterizado las generaciones que se han desde el pasado hasta las que se han levantado hasta nuestros días, y es una tendencia de algunos a desconocer a Dios y a burlarse de su mensaje, a señalar de manera sarcástica, burlona, a los que hacen su esfuercito por estar en la presencia del Señor, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, el capítulo 3, dice que vendrán burladores, diciendo, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde nuestros padres hasta nuestros días las cosas permanecen como desde el principio. Y fíjense que el mismo apóstol, bajo la dirección del Espíritu Santo, enfatiza que Dios no está tardando su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, familia, el Señor viene a esta tierra por segunda vez con poder y grande gloria. La promesa está en la Biblia. Está hecho. Escrito está. Juan 14, 1 al 3. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ojo con eso. ¿Cómo está tu corazón frente a esa promesa? ¿Como el de Noé y su familia? ¿O vas a estar en los que se burlan del mensaje? Quiera Dios y tu decisión sea totalmente opuesta a los que se burlan y aceptes a Jesucristo como tu Salvador personal. Porque Noé pasó 120 años predicando y por la gracia de Dios fue salvo él y su familia, y por eso existimos nosotros hoy en día. Y estamos siendo alcanzados por el mensaje de aquel hombre, incluso el mensaje de Dios a través de aquel hombre.
Sigue habiendo una tabla de salvación y hay que entrar en ella. Dios tiene una iglesia Amén. que está fundada sobre la roca que es Cristo y sobre su palabra, Así es. que es la palabra del Señor. Así que levantemos el oído y escuchemos la voz de Dios siempre. Es que si nos vamos, y yo creo que lo hablamos antes de empezar, fue, si ponemos a Noé como un predicador, bueno, él fue un predicador, pero si lo ponemos en el contexto actual, si al momento de la salvación solo se salvaba su familia, ¿cómo se hubiera sentido? O sea, ¿cómo se sentiría? Bueno, pastor, se lo pongo aquí de ejemplo. Usted no es el día de hoy para nosotros. Y llega el momento del diluvio y solamente se salvó usted y su familia. Ya que me haces esa pregunta que toca las fibras íntimas de mi ser, yo quiero decirle a este público hermoso que nos está escuchando, y se los voy a decir a ustedes por primera vez en esta iglesia local donde me encuentro. Ustedes no lo saben, no lo sabían hasta hoy, pero yo dedico tiempo a orar y a llorar por la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo por las familias que el Señor me ha permitido ministrar. Ujú. Porque sé que empezando por mí, por mi familia, estamos en el iris del enemigo. Él quiere hacer desastres. Mm. Y yo le dedico tiempo a orar por los miembros de la familia de la iglesia donde estoy. Porque yo no quiero vivir la experiencia de Noé. Yo quiero que en el barco esté yo, por supuesto, y esté ojalá toda la gente con la que el Señor me ha dado el privilegio de Amén. trabajar como Amén. pastor, que ha sido mucha. Wow, pastor. No, muchísimas gracias por compartir eso Ujú. con nosotros. Porque sí debió haber sido un momento muy triste. Claro. Imagínense. Y no solo para Noé, para nuestro creador, Y es que Noé tenía tíos, me imagino, tenía tías, familia. No, primos, sobrinos, veámoslo de esta manera. Las esposas de sus hijos, familiares también, ¿no? padres, madres, Muchas amigos. familias ahí representadas. Wow. Y es que lo más complicado, bueno, lo pongo desde este punto de vista. Cuando Noé empieza a ver que los animales van entrando y empieza a llover y a llover y a caer agua, él entra con su familia, bueno, el llamado entra con tu familia y ver que quien cierra la puerta no fue él, sino es la mano de Dios. La mano Literalmente le está diciendo es Jehová, que sí. ya, Se literalmente, cerró. se hizo todo lo que tú puedes hacer, lo hiciste. Yo tengo que tomar esta decisión ahora. Cerré. No, y tremendo estar uno ahí seguro, sintiéndonos protegidos y quizás escuchar lo que está pasando afuera. Y esa impotencia de no poder hacer nada, pero es que lo que tú tenías que hacer ya lo hiciste. Ujú. Ujú. Ahí te toca ya reconocer que quien está afuera, en ese momento, digamos, ahogándose, suena drástico, pero es lo que tuvo que haber pasado, está pasando esa situación por decisión propia. Claro. De hecho, aquí llega a mi mente para que avancemos en otros episodios que nos van a tocar el corazón. Llega a mi mente Apocalipsis 21, versículo Ujú. 4 dice que limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Así es. Y uno se pregunta, ¿cómo es que llora gente que viene en la Nueva Jerusalén? Ya han pasado los 1000 años de Apocalipsis 20, el pueblo de Dios desciende en la Ujú. Nueva Jerusalén y en el descenso la descripción dice, limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Los grandes teólogos, los investigadores de estos asuntos pormenorizados de la Biblia han llegado a la conclusión de que se limpian las lágrimas por los sentimientos que afloran justamente por tanta gente que no quiso entrar en la embarcación. Wow. Pero Tremendo. se limpian las lágrimas, pero la eternidad continúa. Y llega el gozo. Así Así es. es. Amén. Me voy a tomar el atrevimiento de unir dos Episodios. en uno. Dos temas. Porque uno precede al otro. A Ujú, ver. ¿Listo? ujú. Vamos a entrar en esa parte y esta es donde me emociona muchas veces. Es un hombre, Abraham. Ujú. Y dice el relato que él estaba en la puerta de su tienda cuando a lo lejos, ¿qué ve? 3 hombres que venían. Tres Dice, y va a personajes, su sí. encuentro corriendo y cuando llega, prácticamente de postra de rodillas y le ruega que se quede con ellos.
Lo curioso aquí es que él no está interactuando con cualquier persona. Y él está interactuando con Dios y dos ángeles. Dos ángeles y Dios están Y allí. lo voy a poner aquí así para poder hacer la conexión. Ellos iban con una misión. Y lo voy a poner así directo, pues para empezar a hacer la destrucción de qué. De Sodoma y Gomorra. Pero vamos a hacer el stop ahí y vamos a enfocarnos primero en la parte de Abraham. Y ahorita que vamos a irnos a Sodoma y Gomorra. Es decir, para los que nos están viendo, vamos a ir adelante y después nos devolvemos un poquito. Ok, así es. ¿Listo? ¿Por qué lo quiero hacer? Porque yo quiero que entendamos que la destrucción de Sodoma y Gomorra no es casualidad. No fue como que, ay, hoy No voy fue, a el Tin destruir Marín, algo. no fue el Tin Marín. No fue, bye. Sodoma y Ni- Gomorra les tocó, No, ¿no? ni fue un arrebato, ¿está bien? Sí, No, es no, que es bueno Tiene una decirlo. causa, Sí, tiene una sí, causa. claro. Y la causa nos la cuenta también la misma Biblia. Y o sea, es que lo rico y lo lindo de la Biblia es eso, que nos dice todo con claridad. Lo único es que nosotros tenemos que poner atención. Entonces, Hay que leer. cuando pasa esto con Abraham y registran esto en la Biblia, esa conversación, y lo estamos hablando también, es cómo de alguna manera Dios todavía tiene ¿cómo decirlo? La delicadeza de todavía, de alguna manera, decirnos, explicarnos de qué es lo que él va a hacer y qué va a pasar. Y nosotros todavía podemos estar ahí como hizo Abraham, de alguna manera de pronto debatiendo, porque Negociando con él. no sé cómo decirlo de esta manera, Sí. pero él era como tratando de interceder por estos pueblos, pero igual Dios le da como Dios es transparente y le Sí. muestra lo que va a pasar y Abraham en su misericordia por las Por la gente, personas, sí. digamos, empieza como a decirle, pero aquí hay justos, tú no puedes Sí. destruir todo porque habrán 50 quizás. Y empieza como ese conteo regresivo. No hay 50, ok, 45. Sí. El caso de Sodoma y Gomorra es un anticipo Ujú. donde la justicia y el amor de Dios se conjugan. Ujú. Yo sé que cuesta muchísimo imaginarnos que la justicia y el amor de Dios se conjuguen en una situación de esa naturaleza. Yo leí una vez, era un muchacho, este tipo de temas a mí me ha gustado siempre mucho, y yo leí una frase con respecto a Sodoma y Gomorra que a mí Ujú. me impresionó. En Sodoma y Gomorra, decía quien escribió el artículo, no habían pecadores, había pecado. Pecado. Se vivía en pecado. O sea, ya no era un ser humano pecador, es que ese ser humano era Ya era pecado. pecado. O sea, ya ahí no había nada que hacer. Recordemos que Dios mira, Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Así es. Así que es duro, pero no había nada que hacer en Sodoma y Gomorra. De hecho, cuando Abraham interpela a Dios y le dice, tú eres justo, Ujú. o sea, no lo está irrespetando, y Dios es justo, entonces destruirás Ujú. al justo con el impío. Para nada. Y como lo mencionaron ustedes hace un momento, empieza un diálogo y le dice a Abraham, mira Señor, y si hay 50 justos, el Señor dice, por amor a esos 50. No lo destruye. Entonces ya Abraham se dio cuenta que la cosa no estaba tan buena como él pensaba. Entonces, Y se empezó a bajar, Ajá. hasta llegó a 5, creo. 5. Y cuando se da cuenta que no hay ni 5, ay Dios mío. O sea, de verdad eres justo. Y no estás obrando arrebatado. Dios es Dios. Así es. No habían pecadores en Sodoma y Gomorra. Qué triste decirlo. Era pecado en sí misma la gente. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. La Y muerte. también nos enseña toda esa historia que Dios da oportunidades. Oh, ya. Así que estamos a tiempo quizás de revisar qué estamos haciendo, qué estamos viviendo y pedir perdón y cambiar. Porque si es algo que es importante es la transformación. Amén. De hecho, Romanos 15:8, 15:4, perdón, dice, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra
enseñanzas se escribieron. Total. Entonces nosotros estamos aquí caminando sobre un suelo bastante solemne. Así es. El Señor es justo, es misericordioso, Amén. Dios es amor. Y Amén. todos estos asuntos muestran que, bueno, la ira de Dios se traduce en desenlaces como estos, pero no es por un impulso arrebatado de parte del cielo, sino que simplemente Dios obrando frente a la maldad irreversible del ser humano. Así es. Se nos agota el tiempo, Juli, Sí, así Señor, hay que ir cerrando. Bueno, a razón de lo que hemos estado hablando, así como para darle como un buen cierre, es, se generó un juicio Ujú. y ese juicio lo tomó Dios y vemos de alguna manera cómo, lo acaba de decir, Dios es justo. Y yo creo que hemos de alguna manera visto cómo su justicia muchas veces nosotros, pues, humanamente empezamos a decir, pero ¿por qué? Pero Dios de alguna manera a nosotros nos está diciendo que vamos a tener un momento en que Él nos va a explicar todo esto, y nos va a demostrar, y lo hablamos ahorita antes de empezar a grabar, fue que cuando descienda ese pueblo y el pastor tocó que enjugará o limpiará las Limpiará lágrimas, las lágrimas. es porque nosotros de alguna manera vamos a ver que lastimosamente no muchos se salvaron, pero vamos a entender que, que Dios hizo todo lo posible para que todas esas personas estuvieran con ellos o Así es. estén con nosotros. Ujú. Me quiero meter dentro de esos 144,000. Ujú. Quiero ser partícipe. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que hacer este tocar a quienes nos están viendo. Tenemos que de alguna manera mentalizarnos y decirnos, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser partícipe de esos 144,000. Yo quiero estar con Dios. Yo quiero ir al cielo. Porque también lo hablamos antes. Qué triste que Dios se lleve a alguien que no quiera. Por la eternidad. Sería un Imagínate. acto injusto. ¿Cómo me Completamente. van a llevar para donde yo no quiero? Y por la eternidad. Imagínese usted. Me imagino, poquito tiempo. Pero entonces, a lo que oye es eso. Nosotros tenemos que querer estar allá con Dios. Y yo creo que es la invitación para quienes nos escuchan. Y es decirles, si ustedes ven la oportunidad de que todo lo que hemos hablado Ujú. los toca y sienten las ganas de aprender más, ¿por qué no? Déjenos saber entre los mensajes, quiero estudiar más la Biblia. Y de alguna manera nosotros vamos a hacer los contactos también allí para Sí. ello. Porque cuando esto suceda, ya el tiempo se habrá acabado. Sí, es un asunto bastante solemne. Ujú. La ocasión es bastante reflexiva. La Biblia, en el estudio que hemos presentado en esta hora, muestra que Dios obra sin filtros, Ujú. muestra cómo han sido las cosas. El ser humano tendrá que comparecer delante del Señor. Así Daniel es. 7 presenta, hace un énfasis tan espectacular en que Dios lo único que pretende es resolver el problema del pecado y de redimir a quienes deciden por Él y por el reino de los cielos. Entonces hay un episodio en Daniel 7 donde el anciano de día se sienta que es el Padre, luego hace acto de presencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo y se le entrega al Señor Jesucristo el poder, el honor y la honra, y se muestra entonces en ese tribunal divino, Ujú. se apertura un juicio. Dice que los libros se abren donde está registrada la historia del ser humano. Y entonces comienza lo que se llama un juicio investigador, que comienza por la casa de Israel, por los que han militado en la fe. Y entonces nada ocurre oculto a los ojos de los seres humanos. Nada está por ahí Sí, escondido. nadie puede llegar a decir que fue enjuiciado injustamente o que se pudo haber hecho algo más en su favor. Por lo tanto, finalmente Dios, el anciano de día, se va a pronunciar y va a pronunciar juicio a favor de los santos del Altísimo. Y los santos del Altísimo son los preferidos de Dios.
¿Y quiénes son los preferidos de Dios? ¿Sabían ustedes que Dios no escoge a sus preferidos? Los preferidos escogen a Dios. Así es. Así que tú eres un preferido en la medida en que escojas a Dios Wow. como tu Señor, Salvador y tu Amén. Uy, no, estos tópicos me dejan como emocionado. No, la verdad, sí, la invitación, la verdad, Carmen. Bueno, así como en los días de Noé, no queremos ser sorprendidos por falta de información. La idea o la nota final es prepararnos, estar vigilantes con la confianza puesta en Dios y seguir caminando con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Ya, pero esa frase, ya la vamos a tener que poner siempre allí. Pastor, algo cortico, así Sí, para despedirnos. definitivamente, gracias Dios porque eres justo, misericordioso y bueno. Amén. Así es. Bueno, como lo comenté anteriormente, si tú quieres aprender más, déjanos una notita allí. Vamos a hacer lo posible por contactarnos, por hacer algo posible allí. Gracias. Gracias por vernos. Gracias por permitirnos entrar a tu trabajo, a tu casa, al lugar donde estés, donde nos estés escuchando y poder escuchar lo que Dios trae para ti. Lo que hemos venido diciendo, si tú quieres compartir estos videos, envíalos, dale clic, suscríbete y gracias por estar aquí con nosotros. Nuevamente, Dios los bendiga.